Veamos cómo gestionar backups en contenedores. Estos pueden ser un poquito tediosos porque realmente las herramientas como Docker, Podman, Rancher y demás de caja no traen herramientas nativas que faciliten mucho esta labor. Es verdad que hay extensiones y demás, pero bueno, yo hoy quiero ver la aproximación que considero más limpia, teniendo en cuenta que sí tenemos herramientas como Docker Commit que nos permiten extraer el estado actual de una imagen, pero claro, te está llevando toda la RAM, toda la información del propio contenedor que ya viene en la imagen. Es decir, cuando lanzas una imagen, por ejemplo una base de datos, tienes toda la programación de esa base de datos y lo único que tú escribes en ella está normalmente localizado en un volumen. Entonces, para hacer un backup no tiene sentido hacer Docker commits, que es lo que veo muchas veces, y llevarte todo el estado no te aporta nada, porque tú realmente lo único que necesitas persistir es lo del volumen, y si migras de un backup o restauras un backup, tú puedes volver a redesplegar la imagen que usaste, que eso es inmutable y va a ser siempre igual, y cargarle el backup del volumen. Para esta aproximación quiero ver tres opciones de la más aplicada o específica de la aplicación que estoy desplegando, o sea, usando su propio sistema de backups nativo. Para este caso vamos a usar MySQL, pero podría aplicarse a cualquiera. Luego veremos cómo usar backups directamente sobre el volumen. Y por último, potenciaremos, y esta es mi opción favorita, la de hacer backups con volumen, pero usando el sistema de archivos de los propios containers para gestionar nuestros backups como si fueran imágenes de contenedor y hacer pull push contra repositorios remotos. Y esto a mí me parece francamente una pasada. Gracias a Iván Pedrazas, que me enseñó este método hace ya tiempo y me fascinó. Como siempre tenéis toda la entrada por escrito, tenéis el link en la descripción, concretamente a mi página de blog, y os he dejado el ejemplo que yo he lanzado, aunque podríais aplicarlo a cualquier aplicación que tuvierais corriendo. Y en mi caso simplemente he dejado lanzada una aplicación MySQL, el volumen donde se guardan los datos de MySQL, que en este caso es var_lib MySQL. Si fuera otra base de datos, pues podríais verlo en su documentación. Si usáis la imagen de Postgre de Bitnami, pues Bitnami PostgreSQL. En MariaDB sería el mismo que MySQL. Entonces, la vamos a dejar en ejecución. Yo ya la tenía corriendo, entonces podemos hacer un Docker PS y ver aquí el Container ID, el nombre que le habéis dado, para referenciar a los siguientes comandos, da igual uno u otro, MySQL Container o el ID que yo le he dado. Y ahora vamos a ver tres opciones. La primera sería directamente utilizar las herramientas que da la propia aplicación. Todos los sistemas de base de datos normalmente tienen sus herramientas de hacer un dump, hacer un export o como se llame esa tecnología. Y para la de MySQL preparar este comando, que básicamente le podemos poner el nombre del contenedor. En mi caso el hash es de 1B, podríamos ponerlo reducido o el nombre completo. Recordad, voy a llamarlo MySQL Container. Ya por defecto este trae una herramienta que se llama MySQL Dump para hacer los exports en USRBin. Entonces tú ya podrías hacer el comando sec, que recordemos que este lanza el comando que especifiquemos dentro del contenedor que especifiquemos, y luego aquí ya seguidamente podríais poner el usuario y la contraseña que habéis dado. En mi caso pues ha sido root. Podríais usar otro usuario, lo dicho, esto es un ejemplo muy bruto, usando los credenciales por defecto además que he dejado aquí. Veis que he llamado secret al usuario, a la contraseña del usuario root, y la base de datos que quisierais exportar, que yo por defecto la que he creado en este comando es MyDB. Además, este comando sec lo podríamos entubar, podríamos hacer una redirección a el fichero backup.sql, y además esta redirección Docker la interpreta y la sabe echar fuera del container. Es decir, no lo estás volcando dentro del contenedor en la ruta en la que estás haciendo este sec, no, la estás echando ya directamente en tu host. Y si hago aquí un ls, ya podemos ver que tendría el backup SQL de esta base de datos. ¿Veis? Podría haber, bueno, está vacía, solo tiene algo de metadatado, pero aquí estaría. Entonces, simplemente podríamos utilizar las propias herramientas nativas de la base de datos para volcarlo. También os dejo cómo sería el ejemplo en MySQL de importarlo, que básicamente es al revés. Coges el backup y se lo entubas a el comando de MySQL normal, que simplemente logueándote con usuario, contraseña y nombre de base de datos, pues le puedes hacer una importación de un SQL. Claro, esto me diréis, en las bases de datos sí, porque tienen unas herramientas muy específicas, una forma muy específica de organizar la información, pero puede ser que muchos de los containers directamente guarden cosas dentro del file system, dentro de ese volumen, y no hay una herramienta como tal. Entonces, para esos casos y para todos en general, lo normal es hacer un backup de todo el volumen, no de todo el contenedor, recordemos, porque la imagen es inmutable, despliega el container
y tú guardas los datos cambiantes o que no quieres que se pierdan cuando el contenedor se reinicie o lo borres y lo vuelvas a crear, pues le metes volúmenes para lo que quieres persistir. Entonces tú directamente haces el backup sobre esos volúmenes. Y aquí estaría el ejemplo 2 que os he dejado, que es el de específicamente para backups en local, y aquí directamente recordemos que tengo el contenedor de MySQL corriendo, contenedor el cual usa este volumen de MySQL Data que he dejado creado antes, y yo lo que podría hacer, recordemos que los volúmenes se pueden montar en múltiples containers, entonces podría hacer la triquiñuela de lanzar otro container al cual le monto este mismo volumen en /data en este caso, por ejemplo, y además en este caso voy a utilizar una imagen de Alpine Latest que son muy chiquitinas y que ya traen el comando tar. Entonces yo lo que voy a decir, vale, voy a lanzar este contenedor basado en una imagen de Alpine, le monto el backup de MySQL en /data y voy a montar la ruta en la que estoy ahora actualmente, ¿vale? Esto solo funcionará en Linux y Mac. En Windows tendréis que traducir el pwd en la ruta en la que estéis. También hay una forma de hacerlo en Windows, no me acuerdo, dejadme en los comentarios si no, y lo completo en la documentación. Y lo voy a montarlo en /backup, es decir, el directorio actual de mi host, que es backups, es home backups, lo voy a montar dentro del container como la ruta backups, y el volumen de MySQL Data lo voy a montar en /data. Entonces voy a hacer un tar de todo lo que trae la carpeta data y lo voy a hacer un backup de todo eso en /backups con este nombre de archivo. Esto en Fish, que es mi caso, no funciona, lo voy a lanzar en ZSH. Entonces si lo ejecuto, me voy a volver a Fish. Aquí ya puedo ver el tar gz que se genera este comando. Toda la información que necesitas persistir en ese volumen la estás comprimiendo en un tar gz y volcándola volcándola directamente en mi host, usando este contenedor de Alpine como puente entre un volumen y el montaje de mi host. Una pasada, la verdad. Entonces, y ya veis la diferencia también entre ser específicos, porque el backup SQL de este MySQL ocupa solo 1,3 kilobytes y pues el backup del volumen es verdad que contiene toda la información de MySQL y configuración, pues ocupa 7 megas. No sería demasiado tampoco. Además, también os he dejado cómo se haría la importación. La importación podría ser lo mismo, pero completamente a la inversa, es decir, muy recomendable para siempre que importéis datos por tema de integridad y demás, porque puede estar escribiendo alguien a la vez, pues que paráis el container. En este caso os he puesto cómo sería el docker stop, el docker run de este container auxiliar, ¿no? Que básicamente podríamos usarlo para hacer un RM de todo el contenedor volumen y luego volver a lanzar otra vez el contenedor intermedio para que descomprima el tar gz dentro del volumen otra vez y recuperes un poco el estado. Y luego ya finalmente solo tendrías que hacer un docker start, que no lo había puesto, y ya tendrías restaurado una copia de seguridad. Hacer el backup de un volumen es también relativamente sencillo. Ya vemos cómo hacerlo con contenedores auxiliares gracias a la ventaja de poder montar un volumen en múltiples contenedores. Y luego, finalmente, la opción que más me gusta, que es la que quería ver, es usar la herramienta Horas. La herramienta Horas nos permite interactuar con artefactos, es decir, con ficheros, carpetas distribuibles, lo que sea, pero usarlos para interactuar contra un artefacto de tipo, un registro de tipo OCI, es decir, todas las imágenes de contenedor usan el estándar OCI para definir su sistema de capas, su sistema de archivos, y este estándar lo respetan también los registries o los repositorios donde se guardan esas imágenes, y también es un estándar de cómo se ejecutan esas imágenes en producción. Pero este sistema OCI también se puede utilizar para artefactos, es decir, configuraciones, información en general, que aquí podríamos guardar cualquier tipo de archivo siempre que configuramos un media type concreto y demás. Igual no es la mejor praxis subir un vídeo como se hacía mucho a Docker Hub al principio y se abusaba mucho de ese almacenamiento al principio más ilimitado, ¿no? Pero bueno, sí que lo podemos usar para pequeños backups, para pequeñas, bueno, no es para meterle 50 gigas, pero para ciertas configuraciones asociadas a nuestros containers, backups pequeños y demás, y os lo quería enseñar porque me parece muy interesante y no es un método muy conocido. Y esta herramienta Horas, pues os dejo el link de la página oficial. En Brew se instala Brew Install Horas, y en Linux pues bastante sencillo también. En Windows también, si usáis gestor de paquetes como Winget, lo tenéis también muy sencillito, o incluso dentro de un contenedor lo podéis utilizar.
elijáis la opción que elijáis para que veáis lo sencillito que es coger ahora estos mismos backups que yo me he creado y utilizar un repositorio, un registry de imágenes para guardar un histórico en el mismo y aprovechar la sencillez que nos da el hecho de pull-push sobre repositorios remotos, el hecho de guardar también nuestros backups frente a lo que sería un FTP, un NFS u otro sistema de archivos o de transferencia de ficheros más incómodos, ¿no? Entonces yo vendría aquí a mi Docker Hub, a mi Docker Hub o al registry que estéis usando, valdría para cualquiera. Me voy a crear un repositorio que sería MySQL Backups. Lo voy a crear como público por si alguno no tiene nada privado, por si alguno quiere comprobarlo o descargarse los backups que yo haga y importarlos. Y una vez que tengo creado esto, yo simplemente podría hacer, ya veis que os da el comando docker push, pero bueno, yo en este caso voy a utilizar la herramienta horas que ya me deja instalada y yo podría hacer un horas push, en este caso docker.io si vais a Docker Hub o el nombre del host que tuvierais un registro privado o si fuera quay.io o donde sea, MySQL backups y el tag que quisierais. Oye, si quiero poner la versión del día de hoy día 21 de junio, que es cuando estoy grabando, 21 del 6, finalmente, y luego lo que queréis subir a este repositorio, y vamos a suponer que queréis subir el MySQL o el tag gz directamente, lo que quisierais, pues podríais hacer el push, os crea un layer de tipo OCI junto con un manifiesto y os lo sube. Entonces podríais venir vosotros aquí directamente y ya veríais que el propio Docker Hub reconoce que lo que le habéis subido no es un sistema operativo ni una imagen de contenedor, sino un artefacto y os lo gestiona como un artefacto directo. Pues aquí podríais subir compilados de vuestro código para usarlo como si fuera un Nexus, ¿no? Para artefactos de paquetería de software. Se le podría dar muchos fines variopintos y pues hoy el que me apetece utilizar es como sistema de backups, que me parece muy interesante. Y ya veríamos que tendríamos aquí papeleza / MySQL backups y la fecha que yo le he dado. Eso ya a gusto del consumidor. Voy a, por ejemplo, subirle también a la fecha de hoy también le voy a poner un barra tag para subirle el backup del volumen con otro tag distinto, pero la misma fecha, por ejemplo. Si vuelvo a mi repositorio ya vería ambas versiones, el artefacto que tiene el tag gz de todo el volumen o el artefacto que tiene el MySQL. Ahora podría borrar lo que yo tengo en local y podría usar la herramienta horas también para hacer un pull. Entonces, 2106 para bajarme el SQL y podría hacerlo, repetir el comando también, recordemos que le he guardado --tar para hacer un pull del tag gz, y aquí volvería a tener descargados ambos ficheros en mi local. Claro, esto es porque yo ya tengo hecho el comando docker login y horas por defecto utiliza los credenciales de Docker o Podman o que tengáis instalado. Si os diera problemas, recordad que podéis hacer el docker login contra el registry que estéis haciendo la conexión. Por defecto el docker login va a Docker Hub, pero también podéis poner docker login -h y podríais poner aquí directamente el nombre del servidor, si lo llamarais quay.io, por ejemplo, si fuerais a Quay, o bueno, ahí podríais poner el URL de un registry privado o de vuestra empresa si así aplicara. Y aún así todo esto pues tendríamos que automatizarlo, que ya veis que sería un script de bash bastante sencillito que podríamos meter con un cron tab o que podríamos automatizar con Ansible sobre muchísimas máquinas distribuidas. Bueno, podría haber muchos enfoques distintos y muy interesantes. Dejadme en los comentarios cómo aplicaríais vosotros esto o cómo lo hacéis vosotros en vuestras empresas, home labs o laboratorios, ¿no? Porque me interesa mucho y bueno, yo aprendo el que más haciendo estas cosas. Y finalmente quiero trabajar esto un poquito más de cara a un vídeo para verlo en un Docker Compose y con los perfiles de Compose tú desplegar la máquina y en función de cómo ejecutes el Compose o no, hacer también los backups, que esto me parecería una pasada, y también ver más opciones de automatización de esto. Además, que también me lo han pedido, de cómo no solo hacer el backup, sino automatizar también un poco lo que sería la migración de estos containers a otra máquina, que a efectos prácticos sería tan simple como exportar el backup del volumen, ir a la otra máquina, a ejecutarla con los mismos parámetros y un volumen que ya tenga los archivos copiados. Por este vídeo yo creo que ya es suficiente y lo veremos en uno más dedicado a migración de contenedores entre servidores. Déjame en los comentarios qué te ha parecido y nada, nos vemos en el siguiente. Hasta luego.